año hay sazones y esos sazones son preciosos y podemos amar el otoño porque en el otoño vienen los frutos maduros, viene el cosecho maduro en el otoño. Pero si amamos al otoño, también debemos amar a la primavera, porque en la primavera brotan las señales de vida nueva. La semana entrante, hermanos, vamos a acordarnos del otoño del ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a recordar la noche en que se entregó Jesús por Judas y la cena que el Señor estableció. Vamos a recordar la semana próxima los frutos maduros del ministerio del Señor Jesús. Pero si amamos el otoño, también hay que amar la primavera. Hay algo precioso en la primavera, porque vienen las señales primeras de vida en la primavera. Y la palabra de Dios aquí en Mateo 4 nos lleva a la primavera del ministerio del Señor Jesucristo, el amado y precioso Salvador. Hemos visto su bautismo, su tentación por el diablo en el desierto, y aquí leímos de cuando empezó a predicar públicamente la palabra de Dios. Es posible que debemos meter entre la tentación y el ministerio en Galilea. Es posible que ahí vienen Juan capítulos 2, 3 y 4, donde Jesús en Jerusalén limpió el templo, habló con Nicodemo y pasó por Samaria, regresando a Galilea, y habló ahí con la mujer samaritana. Pero era en Galilea donde empezó a predicar regularmente, públicamente, la palabra de Dios. Y en este pasaje, entonces, estamos en la primavera preciosa del ministerio del Salvador. Y vemos Cristo como profeta, predicando la palabra, como dice versículo 17 y también versículo 23. Se ocupaba predicando el evangelio del reino. Y vemos sobre este Salvador como profeta, vemos 4 cosas aquí. En el primer lugar, vemos cuándo Jesús predicó. ¿Cuándo? Versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, se volvió a Galilea. Nos muestra el conocimiento de Jesús. Jesús oyó lo que hacía Herodes y los sufrimientos de su siervo fiel Juan el Bautista. Y este Jesús es lo mismo hoy que estaba en ese día. Siempre sabe Jesús qué hacen los enemigos del evangelio. No es posible que un siervo y discípulo de Jesús sea encarcelado sin el conocimiento de Jesús. Jesús en este momento tiene sus ojos sobre los predicadores encarcelados. Nosotros podemos olvidar de orar, por ejemplo, por pastores cristianos en China encarcelados, pero Jesús sabía que Juan era preso. Nos muestra su conocimiento
nos muestra también la mansedumbre del Señor Jesús. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, se volvió a Galilea y empezó a predicar públicamente, regularmente. Vemos que Juan y Jesús no eran competidores. Juan, de su parte, sí envió discípulos suyos para seguir a Jesús y estaba disminuyendo y Jesús creciendo, pero Jesús no hizo ningún conflicto con Juan. No decía Jesús como pastores si pueden decir o pensar por el engaño de la carne orgullosa. No decía Jesús, voy a tener una congregación más grande que la congregación de Juan. Voy a ganar más de los discípulos de Juan. No había esa competición. Simplemente Juan terminó su carrera predicando hasta el fin y se encarceló y empezó más Jesús a predicar. De hecho, Jesús predicó el mismo mensaje que Juan, como vamos a ver en versículo 17. Con eso, Jesús honraba a Juan. Y ojalá que sea así con los ministros y predicadores del Evangelio, que no haya ninguna competición, pero simplemente uno corre y cuando termina su carrera, otro corre con la palabra de Dios. Nos muestra la mansedumbre de Jesús, nos muestra la fidelidad de Jesús, porque cuando terminó Juan a predicar, Jesús no dejó las ovejas sin la palabra de Dios, como en el Antiguo Testamento. Después de Elías vino Eliseo, después de Moisés vino Josué. Juan predicaba y levantaba la condición espiritual y creó Juan hambre espiritual entre unos. Y el Señor Jesús no dejó las ovejas, pero les proveyó la palabra de Dios. Cristo es fiel, siempre alimenta a sus discípulos, a su pueblo, y los planes del enemigo no pueden silenciar la palabra de Dios. Si hay un rey como Herodes y odia la palabra de Dios y pone un predicador en la cárcel, el Señor va a levantar otro predicador. Poderoso es la palabra de Dios. Los reyes de la tierra no pueden detener la palabra de Dios. Gloria a su nombre. Vemos, hermanos, cuando Jesús predicó. Vemos también en el segundo lugar donde Jesús predicó. Donde Jesús predicó. Y eso era en Galilea. Como dice el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, se volvió a Galilea y dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum. Menciona dos pueblos de Galilea aquí. Pensando, meditando, hermanos, en esto de Galilea, confío en el Señor que espiritualmente veo yo una semejanza entre Galilea y este lugar donde estamos nosotros. En términos básicos, podemos ver que literalmente Galilea era frontera. También mencionan estos versículos un río. En las palabras de Isaías, dice el versículo 15, tierra de Zabulón
y tierra de Neftalí eran las tribus más al norte de Israel. Y Neftalí, al lado del río Jordán, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Es interesante porque de perspectiva de Jerusalén, Neftalí no estaba al otro lado del Jordán. Es del perspectiva de las naciones extranjeras como Siria y Asiria. Ellos mirando a Israel ven Galilea como frontera al otro lado del Jordán. Aquí estamos literalmente en frontera al lado de un río. De perspectiva de las naciones grandes de este mundo, estamos al otro lado del río. Pero hay semejanzas más importantes, creo, porque especialmente mencionan estos versículos la condición espiritual de este lugar. Isaías describe Galilea así: Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región y sombra de muerte, luz les amaneció. La condición de Galilea era condición de tinieblas y sombra de muerte. ¿Qué era exactamente la condición de Galilea? Era una condición de idolatría. Neftalí y Zabulón eran tribus más al norte de Israel y estaban muy cercanas a Dan. En Dan y en Betel eran los dos centros de la idolatría del becerro. Y esos tribus del norte fueron, como dice el Señor, por ejemplo, en 2 de Reyes, dice que envió las naciones extranjeras para cautivar a los tribus norteñas por su idolatría. Y aquí estamos, en este lugar donde hay mucha idolatría. Era parte de las tinieblas y sombra de muerte que había en ese lugar de Galilea. Idolatría, también cautividad. Era parte de la condición de Galilea en tinieblas y sombra de muerte, porque eran tribus más al norte en la frontera. Cuando entraron los sirios hicieron cautivos primeramente desde Neftalí. Por ejemplo, 2 de Reyes 15:29. No voy a leerlo en este momento, pero habla de cómo los sirios agarraron cautivos de la tribu de Neftalí. En la frontera eran los primeros de estar debajo de poderes extranjeros. Tenían una condición de aflicción, como dice Isaías 9:1. Eso era el lugar donde fue Jesús, a un tierra en aflicción, debajo de control de poderes extranjeros. Y tenemos esta condición aquí, en este lugar. También una condición de desprecio, como dice Isaías 9, versículo 1. Esta palabra no sale en Mateo 4, pero ahí está en el contexto, Isaías 9:1. En el tiempo que se trató con desprecio a la tierra de Zabulón
y a la tierra de Neftalí. Y vemos también en el Nuevo Testamento que Galilea era un lugar menospreciado. Dijo Nataniel, algo bueno puede venir de Galilea. Y decían en Juan capítulo 7, ningún profeta viene de Galilea, y un lugar menospreciado. Ahí predicó Jesús. Y tenemos también aquí un lugar menospreciado. Galilea era también un lugar con la presencia de demonios, como vemos en versículo 24. Los resultados del ministerio de Jesús ahí incluyeron que sanaron los endemoniados en Galilea. En ese lugar de oscuridad y sombra de muerte, aflicción, idolatría y menosprecio, había mucha actividad de demonios. Y podemos ver lo mismo de nuestro lugar. Esa era la condición de Galilea. Pero debemos ver, hermanos, también el privilegio de Galilea. Porque Dios anuncia aquí en Isaías 9 y Mateo 4 que los últimos serán los primeros. En Isaías 9, otra vez, en el tiempo que se trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero al final honrará el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Galilea es como un patrón que Dios da al mundo, que Dios nota los lugares menospreciados y en oscuridad, aflicción, idolatría, endemoniados, y Él pone los últimos en el primer lugar, los menospreciados, Él honra con la presencia de la luz de su evangelio. Y lo que pasó con Galilea no pasó solamente una sola vez, porque dice versículo 15, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aquí, cuando vino Jesús a Galilea de los gentiles, sí, predicó a judíos en Galilea, pero también se llamó Galilea de los gentiles por la presencia de extranjeros, de gentiles. Entonces, el patrón de Galilea da esperanza a todos los gentiles del mundo, a todas las naciones que no son judíos. Y nos da esperanza aquí en Nuevo Laredo, México, que el Señor nota los lugares que habitan en sombra de muerte, y tiene gloria a Dios, porque Él no nota mucho los lugares famosos y ricos de ese mundo, pero nota los lugares en la oscuridad. El Señor Jesús empezó su ministerio en ese lugar, en Galilea, en la oscuridad. Como vimos, hermanos, el Señor Jesús resistió la tentación de echarse del pináculo del templo. Él no agarró la atención de multitudes en el centro de la religión, en la ciudad santa, delante de las multitudes. Él no hizo eso. Pero ¿dónde empezó a predicar? Empezó a predicar en la oscuridad y en la sombra de la muerte. Así anunció Dios por su profeta Isaías,
que iba a hacer así. Iba a enviar gran luz en las tinieblas y en la sombra de la muerte. Y así hizo Jesús en la plenitud de los tiempos. El Hijo Eterno de Dios tomó nuestra naturaleza y con todo corazón cumplió la voluntad de su Dios y Padre y fue a ese lugar de oscuridad. Y porque estaba escrito ahí fue Jesús a Galilea de los gentiles. Con todo gusto Jesús corrió a predicar el evangelio en la oscuridad. Y tenemos hermanos que Salvador tenemos que tiene este corazón, que tiene delicia en predicar el evangelio a ellos que habitan en la oscuridad y sombra de muerte. Y por eso debemos clamar a Dios, visítanos, aquí estamos en un lugar de tinieblas, pero sabemos de la palabra que amas enviar tu palabra entre las tinieblas. Visítanos aquí, oh Cristo. Y sí, estamos favorecidos en este lugar porque el Señor sí ha enviado su palabra en este lugar de la sombra de la muerte. Y hay que alabar a Dios por haciendo así. Dijeron los fariseos que de Galilea no viene ningún profeta, pero hicieron un error porque vino de Galilea Jonás, el profeta. Pero sí podemos ver que no eran muchos los profetas que vinieron de Galilea. Pero a ese lugar que no había tenido mucho de la palabra de Dios, Dios envió en la persona de su Hijo la plenitud de la luz de su palabra. A ellos en la oscuridad amaneció gran luz. Debemos tener, hermanos, aquí en este lugar, un sentido que Dios nos ha acercado en este lugar y que tenemos gran privilegio aquí en la presencia de Dios y debajo de su palabra. El privilegio de Galilea. También, hermanos, debemos notar la responsabilidad de Galilea. La responsabilidad de Galilea. Dice simplemente, versículo 13, y dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum. ¿Por qué dejó Jesús Nazaret? Lucas 4 nos dice por qué. Porque predicó Jesús en la sinagoga de Nazaret y lo echaron de la ciudad al cumbre del monte y querían echarlo del monte para matarlo. Y dice Lucas 4, 30 y 31, que después de eso dejó Jesús Nazaret y fue a Capernaum. Nazaret tenía gran luz, pero no recibieron la gran luz y echaron afuera el Salvador. Capernaum era el centro del ministerio de Jesús. Dice el Señor Jesús en Mateo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás bajada.
Porque si en los de Sodoma se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en ti, habrían quedado hasta el día de hoy. Pero os digo que será más tolerable el castigo en el día del juicio para la tierra de Sodoma que para ti. Tú, Capernaum, dice el Señor Jesús. Y puede decir también, tú, Nuevo Laredo, has sido levantado. El Señor ha enviado su palabra aquí. El Señor ha pasado otros lugares para enviarnos aquí su palabra. Y en el día de juicio va a haber diferencias entre ellos que Dios condena al infierno. Va a haber grados de sufrimiento para toda la eternidad en el infierno. Ellos que no recibieron la palabra de Dios van a ser castigados eternamente en el infierno, como Sodoma. Pero ellos que recibieron, escucharon la palabra de Dios y rechazaron la palabra y el Salvador y la gracia de Dios en Cristo y nunca se arrepintieron y perdieron su día y oportunidad de gracia, van a recibir un castigo más severo para toda la eternidad. Ojalá que no sea así con tú que me escuchas. Que la luz no sea para tu condenación más grave. Hay que tener el sentido del privilegio que tenemos. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Donde Jesús predicó. The Lord Jesus knows when his servants suffer. When John was thrown in prison, Jesus knew. And Jesus never leaves his sheep without the word of God. When John was set aside, the kings of the earth couldn't stop the word of God. And Jesus began to preach. Where did Jesus preach? Did he say, I am going to find the most wealthy place on the earth where I can preach. I am going to go to a place where there's already a lot of light, so it'll be comfortable for me. He went to the darkest place. He went to Galilee, which was under the shadow of death. Jesus, we could say, was preaching at the mouth of hell, under the shadow of death. That's the kind of Savior he is. He sends his word to the darkness. Cuando Jesús predicó, ¿dónde Jesús predicó? Eso era Galilea. También en el tercer lugar hay que ver lo que Jesús predicó. Lo que Jesús predicó debajo de la sombra de muerte. Predicó arrepentimiento, como dice el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje práctico, arrepentimiento. Los hombres sin el Espíritu de Dios les gusta oír cosas nuevas, cosas raras, cosas controversiales, cosas especulativas. Pero no predicó Jesús esas cosas. Él predicó un mensaje de arrepentimiento. Y lo que predicó Juan
era lo que predicó Jesús. Jesús dice las mismas cosas que predican sus siervos fieles. Arrepentimiento. El hombre por naturaleza está en el estado de pecado. Está debajo de la condenación de un Dios santo. Tiene un corazón que ama la iniquidad y en su vida practica la iniquidad. Es esclavo. Pero el mensaje de arrepentimiento viene diciendo, vuélvate del pecado, del amor del pecado y la práctica del pecado. Y ven a mí, ven al Dios vivo en el mediador Jesucristo. Y despiértate del sueño profundo de iniquidad. Y hay una alarma en este mensaje. Hay peligro por el pecador. Y dice el Señor, ven a Cristo, deja la práctica de iniquidad y ven a Cristo para ser salvado. Y de parte de Cristo, en su autoridad, predicó este mensaje como profeta. Dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con fidelidad, con compasión, predicó este mensaje. Es de amor que volvió a predicar lo que predicó anteriormente Juan. Y de parte de los hombres se necesita que el mensaje de arrepentimiento se predica muchas veces, porque hay un sueño profundo espiritual que vence al hombre y piensa, no quiero arrepentirme, o quizás más adelante. Pero Dios viene con la alarma diciendo, arrepiéntete, hoy es el día de salvación y huye por tu vida al torre fuerte del nombre del Señor. Y se necesita de parte del hombre, porque somos tardos espiritualmente, pero en amor vino Jesús predicando ese mensaje otra vez. El reino se ha acercado. En los días de Juan, él predicó, arrepentidos porque se ha acercado el reino de Dios, pero se ha acercado más en los días de Jesús, el reino de los cielos. Y hoy el reino de los cielos se ha acercado todavía más, porque viene cerca el reino de Dios. Y la segunda venida de Cristo cada día viene más cerca. Y por eso el pecador debe despertarse. Viene el peligro. El día del Señor viene como ladrón en la noche. Para el que no está preparado. Y también la misericordia de Dios y la salvación completa en Jesús viene cada día más cerca para el creyente. Son buenas noticias. Viene el reino de Dios. Cada día que vivo arrepintiéndome y matando el pecado, mi salvación se acerca y se acerca. Y solo hay que durar un poco más, porque viene el reino de Dios y hay esperanza. Ese era el mensaje de Jesús. ¿Qué has hecho tú con el mensaje de Jesús? Lo que Jesús predicó. The kingdom of God is nearer now today than it was. You've heard repentance preached before. But the kingdom of God is nearer now. The one who's outside of Christ, your danger is nearer.
because the second coming of Christ in his glory as judge is nearer now today than ever before. To the believer in Christ, the fullness of your salvation is nearer now than ever before. The kingdom of God is coming. Hold on for a little while longer in that path of repentance and faith in Christ. Lo que Jesús predicó. Y en el cuarto y último lugar, vemos a quienes Jesús llamó a predicar. ¿Cuándo Jesús predicó? ¿Dónde predicó? ¿Lo que predicó? Y vemos aquí en versículos 18 hasta versículo 22 a quienes Jesús llamó a predicar. Y Jesús todavía hace así. Dice Efesios 4 que el Cristo ascendido ha dado dones y habla de apóstoles y vemos aquí en esos versículos nombres de 4 apóstoles, pero no solamente apóstoles, apóstoles, profetas, pastores y maestros. Pastores y maestros son ministros, predicadores de la palabra, ordinarios. Y hasta el fin del mundo, Cristo sigue dando ese don de el predicador. Vemos aquí un patrón. ¿Cómo llamó Jesús los primeros discípulos que iban a ser apóstoles? Y debemos dar gloria a Dios porque Cristo en amor, como el rey de su iglesia, estaba edificando su iglesia, estaba poniendo fundamentos, llamando a estos apóstoles, pero también vemos un patrón, cómo llama Jesús a un predicador. Y gloria a Dios que Jesús no dijo así, no dijo, bueno, Juan predicaba y terminó su carrera y aquí estoy y soy el predicador mejor y no se necesita otro predicador. Sí, Jesús es el predicador mejor. Pero, ¿qué hizo el predicador mejor? Ascendió hacia los cielos, derramó su Espíritu Santo sobre vasijas de lodo y pone su tesoro en vasijas de lodo. Y el predicador, que es humano meramente, es frágil y es pecador todavía. Tiene sus debilidades, pero Jesús va multiplicando su ministerio, va multiplicando la palabra de Dios, porque llama más y más para predicar su palabra. Y de hecho nos manda orar al Señor del ciego, de la cosecha, para más predicadores de la palabra, porque grande es el campo, pocos los obreros. Y estos versículos nos muestran que Jesús está dispuesto a proveer más predicadores de la palabra. Dice en versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea. Todavía estamos enfocado en ese lugar de Galilea. Otra vez en versículo 23 se menciona Galilea. Estamos todavía enfocados en ese lugar de oscuridad. ¿Y qué hizo Jesús? Pero en el lugar de oscuridad donde habitaban debajo de la sombra de muerte, en las tinieblas, Jesús llamó a predicadores. Y Él todavía puede llamar a predicadores de lugares de tinieblas
y oscuridad. Y de Galilea, ese lugar menospreciado, Jesús llamó a la mayoría de sus discípulos, quienes debajo del poder del Espíritu Santo cambiaron el mundo. Vemos que Dios usa las cosas menospreciadas y débiles para hacer su obra grande, porque Dios mismo y Él solo debe tener la gloria. Use medios débiles. Encontró sus predicadores en Galilea. Notamos unas cosas aquí. Las personas a quienes llamó Jesús. Jesús llamó dos parejas de hermanos. Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Y también en versículo 21, otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y gracias a Dios que tenían que salir de su papá. Jacobo y Juan dejaron su papá, dice en versículo 22. Y el reino de Dios nos requiere que ponemos a Jesús en el primer lugar. En el primer lugar es nuestro Dios en Jesucristo. Unos piensan que la familia tiene el primer lugar, pero no es así. Hay que amar a Jesús más que a padre y madre, hermanos, hijos y todo. Pero en la misericordia de Dios, mientras es necesario poner Jesús en primer lugar, antes de padre, madre y familia, Él también puede muchas veces, sí hace así, que santifica las relaciones de carne y sangre que tenemos. Y qué cosa maravillosa es cuando Él hace, ellos que son hermanos de sangre y carne, son también hermanos en gracia, o tal vez hermanos en el ministerio del Evangelio. Y así ha pasado en otras ocasiones en la historia de la iglesia, que el Señor ha bendecido unas familias y entre hermanos de carne han sido también hermanos en predicando el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios, que Él usa las relaciones que tenemos. Por ejemplo, sabemos de Juan 1 que era Andrés, el hermano más desconocido, que encontró a su hermano Simón Pedro. Venga, porque hemos encontrado el Mesías. Dios usa las relaciones que tenemos para avanzar su reino. Y si no tenemos en el ministerio, si no hay hermanos de carne y sangre, los ministros de la iglesia deben ser hermanos en gracia, con una cercanía, una amistad cercana entre los hermanos. Y gracias a Dios que tenemos entendido los principios del presbiterianismo. Es la forma del gobierno que Dios ha ordenado en su palabra para su iglesia, y lo recibimos. Pero no es simplemente una forma, no es simplemente una organización, no es simplemente hay huesos que dan la estructura, pero debe ser también carne. Debe ser una cercanía entre
los oficios de la iglesia entre ministros. Debemos ser como hermanos juntos. Bueno, las personas eran dos parejas de hermanos y también vemos que eran pescadores, como dice el versículo 18, porque eran pescadores. Y encontramos estos dos parejas de hermanos en su trabajo. Unos echando la red al mar y otros remendaron sus redes en versículo 21, en el momento cuando vino Jesús. Y así se debe hacer. Él que será un buen ministro de la palabra, será anteriormente diligente en el llamamiento que tiene de parte de Dios. Todos de nosotros tenemos un llamamiento de Dios, un puesto que el Señor nos ha dado. Y cualquier lugar tenemos, hay que ocuparnos diligentemente en ese lugar. Y si el Señor quiere llamarnos de un llamamiento a otro, puede hacerlo, pero hay que usar diligentemente el llamamiento que tenemos en este momento. Con su trabajo, siendo pescadores, esos hombres fueron, me imagino, acostumbrados a privaciones. Y leemos de una vez cuando pescaban toda la noche. Estaban afuera en los elementos, en el frío y el calor. Y eso es buena preparación para el ministerio, porque en el ministerio del Evangelio no es lugar de como agradarnos con placeres, pero el ministerio del Evangelio es para negarse y para trabajar duro para el Señor, echando la red. Si los pescadores echan la red para tener su comida y sus necesidades y trabajan diligentemente por cosas terrenales, mucho más el predicador de la palabra debe trabajar diligentemente, echando la red del Evangelio para sacar los peces del Señor. Las personas, hermanos y pescadores. El llamamiento de Jesús. ¿Qué era su llamamiento? Dice en versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay dos partes en este llamamiento. Aquí hay un mandamiento, un requerimiento. Venid en pos de mí. Era un mandamiento que traía un costo. Venid en pos de mí quiere decir que tenían que dejar todo para seguir a Jesús. Y eso hicieron. Versículo 20. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y versículo 22, los otros, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron para servir al Señor en el ministerio. Es necesario que un hombre se dedica totalmente al ministerio, porque la obra del ministerio es lo que requiere todo que un hombre tiene. Requiere todas sus esfuerzos, toda su vida. Por eso dijo Jesús: venid
en pos de mí, dejando las otras cosas. El ministerio de la palabra, si hay veces como en el ejemplo de Pablo, él era también hacedor de tiendas, tenía su empresa por necesidad. Hay ocasiones así, pero no puedo decir que es ideal ni que es patrón para la mayoría. Pero lo que sí puedo decir es que el ministerio requiere todo que un hombre tiene. Requiere su atención y esfuerzos, orando, meditando, predicando y visitando a las ovejas de Cristo. Y el ministerio. Y Jesús llamó esos hombres para hacer ¿qué? Para venir en pos de Él. En otra ocasión, en el libro de Hechos, los enemigos mismos notaron que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y por más o menos 3 años, los discípulos siguieron a Jesús cuando viajaba para predicar, y Él los mandó a predicar también en ocasiones. Pero eran años de preparación. Se requiere para el ministerio santo una preparación. Y podemos ver también que esos 4 hombres tenían que hacer sacrificios para entrar en una preparación, pasando tiempo con Jesús, aprendiendo, practicando. Eran sin letras, decían los enemigos de Pedro y Juan, también en Hechos. Sin letras, no tenían gloria, no tenían conexiones a las universidades, pero sí prepararon, sí escuchaban, estudiaban. Y eso todavía requiere el Señor Jesús. Hay un mandamiento: venid en pos de mí. Hay también una promesa. El principio del ministerio es cercanía a Jesús. Lo que un ministro más necesita es cercanía a Jesús. Venid en pos de mí. Para los ministros de la iglesia, ¿qué deben orar? Oren por cercanía personal y comunión con Cristo. Oren que los pastores sean los hombres siguiendo cerca el Señor Jesús cada día y cada hora. Un Jesús que sí no podemos ver con el ojo, pero se necesita una cercanía con Jesús. Y esa cercanía con Jesús trae una promesa. Al hombre que sigue con cercanía a Jesús, le hace Jesús una promesa. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es solo el Señor Jesús que puede hacer un hombre un pescador de hombres. El predicador sí puede y sí debe echar la red del Evangelio. Pero, como vemos físicamente, Pedro no pudo sacar peces sin la bendición del Señor. Hablo literalmente. Y eso traía algo espiritual.
También el ministro no puede sacar peces con la red del Evangelio sin la bendición de Cristo. Un predicador puede predicar un sermón bien estructurado, muy bíblico y con todo corazón, pero sin la bendición de Cristo, él no va a sacar ningún pez. Se necesita la bendición de Cristo y Él promesa su bendición a los predicadores que lo siguen. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El poder pertenece a Jesús. Jesús tiene la gracia. ¡Qué gracia abundante de Jesús! Que usa hombres pecadores para sacar sus peces. Jesús sí va a sacar sus peces del mar. Va a sacar sus peces. El pecador es como un pez en el mar. Está en su elemento. Como un pez nadando en el agua. Está en pecado, está en el mundo y siente a gusto en su elemento. Y Jesús saca ese pez del elemento suyo y lo pone en otro elemento. Saca el pez del mar y lo pone en la tierra. Y saca el pecador del reino de oscuridad y pone ese pecador ahora salvado en el reino de su Padre. El poder de salvar pertenece a Jesús. Y la gracia de Jesús, que abundante es. Gracia de Jesús al Salvador que va salvando. Y gracia de Jesús al hombre que usa para sacar sus peces. ¿Por qué usa Jesús los hombres para sacar sus peces? No es porque necesita el hombre, es porque tiene una gracia abundante que nos usa como instrumentos. Esa es la promesa de Jesús. Hermanos, debemos buscar en oración por la fe la bendición. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sí, hay profetas fieles como Jeremías, predicaba fielmente y casi nadie lo escuchó. Sí puede pasar, pero debemos anhelar y buscar la bendición de Cristo. Señor Jesús, has prometido que harás los predicadores como pescadores de hombres. Danos el poder de sacar los peces del mar profundo, de su iniquidad. Eso era el llamamiento de Jesús. Ese llamamiento vino con poder. Como dice versículo 20. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron los otros hermanos. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, lo siguieron. Es un ejemplo del llamamiento eficaz que lleva el hombre a Cristo y también el llamamiento eficaz que lleva un hombre al ministerio del Evangelio. Ese llamamiento viene por la palabra de Jesús. ¿Qué hace un ministro? Tiene el trabajo más difícil en el mundo. Es su responsabilidad predicar fielmente la palabra de Dios, orar y velar sin cesar, tener una vida sin mancha, un ejemplo en todos los respetos
y permanecer y durar en cualquier dificultades o persecuciones hasta el fin. Debe servir al Señor hasta la muerte y debe poner el mundo atrás de sus espaldas, amando a Jesús más que a padre y madre, dejando interés en las cosas terrenales con un solo propósito de servir al Señor, anhelando la salvación de las almas. Es el trabajo más difícil del mundo. Y esos hombres al instante vinieron en pos de Jesús. Aceptaron ese llamamiento a ese trabajo difícil. Y hay un solo poder que puede hacer ese llamamiento eficaz. Y es Jesús. Jesús llama a sus hombres escogidos al trabajo del ministerio. Es imposible sin la gracia de Dios hacer un predicador de la palabra. Quizás, tal vez el Señor usará este sermón para hacer ese llamamiento. Y dijo el Señor, como vemos en el libro de Isaías, ¿quién irá para nosotros? ¿Quién enviaré y quién irá para nosotros? El llamamiento de Dios procede a través de la palabra. Gracias a Dios, hermanos. El poder pertenece a Cristo. Cristo es el profeta. Hemos visto la primavera de su ministerio. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué predicó? Y a quienes llamó también a predicar. When the Lord Jesus Christ went about to change the world, how did he do it? He chose 4 fishermen to be his instruments to change the world from a dark place under the shadow of death. He turned the world upside down by calling them, training them, ascending to heaven, pouring out his Spirit upon them. Christ is still doing this. The ascended Christ in heaven calls men to preach his word. Thanks be to God that he uses vessels of clay to cast his net. Oh, how we ought to pray to see the blessing. I will make you fishers of men. Ministers, more than anything, need closeness to Jesus. Follow me, he says. And then the promise, I will make you fishers of men. Pray that Christ would give power to the gospel net to pull sinners out of the deep sea of iniquity and to put them in another kingdom entirely. Amén. Así sea. Hermanos, puestos en pie, vamos a orar.